La parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, un sembrador salió a sembrar. Mateo capítulo 13, versículo 3. Estimado auditor, tenga usted saludos cordiales. Mi nombre es Juan Cepeda y en este presente audio expondré sobre esta increíble parábola del sembrador, dicha por el mismo Señor Jesús en los días de su carne, mientras él se encontraba en una nave o llámese en un bote, con una gran multitud de personas que lo seguía. Esta parábola se encuentra en los evangelios de Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 4 y en Lucas capítulo 8, la cual el Señor Jesús nos habla de los tipos de tierra, la cual metafóricamente representa el corazón de las personas que reciben la semilla, es decir, la palabra de Dios. Comencemos. El Señor Jesús compara la palabra de Dios con una semilla, la cual por naturaleza da un fruto específico de acuerdo con el tipo. Existen semillas que dan frutas, otras que dan flores u otras que dan árboles, de diversas variedades. Sin embargo, esta semilla especial, que es la palabra de Dios, trae el fruto más preciado que un hombre pueda necesitar: la salvación de su alma. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A su vez, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted que me escucha, la palabra de Dios no es cualquier libro como lo pueden ser El Quijote de la Mancha o cualquier obra de William Shakespeare, sino que es la palabra inspirada por el mismo creador del universo, y el Señor en su misericordia nos muestra el camino de la salvación por medio de esta. Por lo tanto, no existen otras fuentes fuera de la Biblia por las cuales Dios nos hable. De esta manera, ni los diversos libros cristianos existentes, ni los panfletos de los testigos, ni los libros de los mormones, ni los escritos de Elena de White, ni el catecismo de la Iglesia Católica, ni mucho menos los sacramentos de esta, muestran el camino de la salvación, pues todo lo contrario, condenan aún más al hombre, haciéndolo 2 veces más hijos del infierno. Antes de entrar de lleno a esta parábola del sembrador, el mismo Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11 lo siguiente: Es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. Estimado auditor, voy a leer ahora el Evangelio de Lucas capítulo 8, de los versículos 5 al 15, que dice así: Juntándose una gran multitud, y los que cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas
la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estimado autor, esta parábola contada por el mismo Señor Jesucristo los días de su carne nos dice mucho respecto al corazón de los hombres al recibir la bendita palabra de Dios para salvación de estos. El Señor nos cuenta de el tipo de corazones comparándolos con tierras para la germinación de la semilla, la cual, insisto, es la palabra de Dios. Bueno, punto número 1. Me quiero referir a la primera tierra que recibe la semilla de la palabra de Dios. Existen personas que escuchan el genuino evangelio de salvación y lo reciben por un tiempo muy corto, quedando solo la semilla en la tierra, mas no hay crecimiento. Lo curioso aquí es que Satanás, como lo dice el Evangelio de Mateo, roba la semilla a tiempo, impidiéndole que crezca en el corazón de la persona para salvación. Este tipo de tierra es muy común dentro de la religión, en donde sus feligreses, los cuales han creído por mucho tiempo en una doctrina falsa, se les predica el genuino evangelio, chocando de esta manera con la doctrina que abrazan. Quiero ejemplificar con un caso muy práctico. Imaginemos que le predicamos el evangelio, el genuino evangelio, a una persona integrante de la religión de los testigos de Jehová. Todos sabemos que esa doctrina es totalmente anti-escritural y blasfema, pues ellos argumentan, entre otras cosas, que Jesucristo no es Dios. Bueno, la semilla del evangelio queda en el corazón de ese falso testigo, y quizás él por unos días reflexiona, mas sin embargo, aquel, para su propia confusión y perdición, decide acudir a uno de sus líderes religiosos para hablar sobre el evangelio que se le fue predicado. Tristemente, ese líder religioso, que es un instrumento de Satanás, le dice que la única y verdadera doctrina es de los testigos de Jehová. Y si no se abraza esta doctrina, pues aquel no podrá heredar la nueva tierra. Por ende, le obliga a desechar cuanto antes cualquier otra doctrina que no sea la de los testigos. Y eso tristemente incluye también el Evangelio de salvación. Juntamente con eso, este lobo rapaz le insta a leer los libros de su organización, como no son los panfletos herejes de la revista Despertar y el Atalaya, porque según este lobo, la Biblia no se puede entender si no se estudia a profundidad ambas revistas. De este modo, Satanás, por medio de este líder religioso, logra finalmente robar la semilla de salvación, que es el Evangelio, y la persona queda aún más condenada. Estimado auditor, esto también aplica para las religiones como el catolicismo romano, el pentecostalismo, el judaísmo, el mormonismo, el adventismo del séptimo día, el calvinismo y un largo etcétera, las cuales también tienen material de estudio, según las cuales son un complemento para el estudio de la Biblia. Pero el Señor Jesús dice claramente que la única semilla es la santa palabra de Dios. Los demás libros o costumbres religiosas son solo semillas venenosas cuyo fruto es solo cizaña. Igualmente, la frase del Señor, la semilla es la palabra de Dios, es como un mazazo en contra de la doctrina católica romana, que dice que la revelación de Dios es la Biblia, más la tradición, y en caso que no se cumpla con la tradición católica, pues el hombre no puede ser salvo. Menuda herejía de estos sectarios. Punto número 2. El segundo tipo de tierra hace referencia a una pedregosa, la cual es imposible que pueda crecer la semilla de manera profunda. Tal vez usted podrá notar que pueden crecer ciertas plantas en lugares con mucho concreto. Sin embargo, aquellas plantas no crecerán de tal modo que puedan echar raíces allí, sino que están por algún tiempo y luego se marchitan. Estimado auditor, este tipo de corazones ha abundado en las congregaciones cristianas a lo largo de la historia de la Iglesia. Ha sido común escuchar de personas que estuvieron por algún tiempo reunidos entre hermanos en la fe, y a simple vista se parecen mucho a un genuino creyente. No obstante, se apartan de la congregación y vuelven a lo que hacían antes. Hebreos capítulo 6, versículo 4
al 6 hace referencia a este tipo de tierra. Leamos este texto de Hebreo. Porque es imposible a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El ser partícipe del Espíritu Santo no es sinónimo de ser sellado por él. Más bien, aquellas personas escuchan de la revelación de otros hermanos en la fe por el Espíritu y aprenden mucho e incluso lo repiten. Tristemente, los tales no tienen el Espíritu de Dios, pues nunca se han arrepentido y han creído con fe en el Evangelio de la gracia. Posiblemente perseguían una vida próspera. No obstante, Dios nunca nos ha prometido una vida próspera materialmente, ni ha prometido una vida sin ningún tipo de problemas en este mundo. En su engaño, estas personas vuelven atrás, pues la vida cristiana no era lo que ellos esperaban, sino más bien en muchas ocasiones los que somos de Cristo sufrimos vituperios e humillaciones por parte del mundo. El apóstol Pedro, citando los proverbios, dice así: el, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. A su vez, el apóstol Juan nos dice respecto a este tipo de tierra: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. El tercer tipo de tierra hace referencia a una espinosa, la cual es difícil que aquella semilla de la palabra de Dios pueda crecer debido a que los espinos son un impedimento. Pues bien, una tierra espinosa hace referencia a la dureza del corazón, en la cual el mensaje de salvación no logra penetrar, o más bien, la persona dura de corazón pone todo tipo de resistencia. Estimado auditor, este tipo de corazones lo vemos a diario. A muchas personas se les ministra el Evangelio de salvación para que lo crean. Mas sin embargo, sus corazones son una coraza impenetrable, entre otras cosas porque ellos se sienten muy independientes de Cristo, pues el mundo mismo y Satanás le han endurecido sus corazones por medio de filosofía de hombres, como el ateísmo, el existencialismo, el agnosticismo y por sobre todo la religión, la última de la cual endurece hasta lo sumo el corazón de los hombres. El apóstol Pablo habla respecto a lo que ha hecho Satanás, el diablo, para hacer que esta tierra sea lo más espinosa posible. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Estimado auditor, la dureza del corazón es un asunto muy grave, la cual tiene consecuencias eternas, y bien se vio cuando Jesús estuvo entre los hombres, pues los religiosos judíos, viendo y escuchando los milagros de Jesús, decidieron no creer que Él es el Mesías que había de venir, y que por supuesto vino. No contento con ello, le dijeron en su cara que los milagros que Él hacía lo hacía a través del poder de Belcebú, el señor de las moscas, y lo entregaron a muerte de cruz finalmente. No obstante, al igual que los religiosos judíos de la antigüedad, hoy en día tenemos a los religiosos de corazón duro, que rehúsan a creer en el Evangelio de la gracia de Dios, creyendo y enseñando así en una salvación basada en las obras de la ley. La dureza católica, la dureza pentecostal, la dureza de los testigos, la dureza judía, la dureza mormona, la dureza calvinista, la dureza adventista y un muy largo etcétera. Corazones de piedra. La semilla del Evangelio no crece en ellos para condenación de ellos mismos, pues, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 5,
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Finalmente, estimado auditor, me voy a referir al último tipo de tierra, en la cual la semilla de la palabra de Dios dio su fruto para salvación. Existen personas en el mundo de un corazón dispuesto a recibir el Evangelio de salvación, no importando las circunstancias por las cuales puedan esto estar experimentando. No obstante, son tales sus corazones que el mensaje de la salvación es recibida, pero por sobre todo la semilla crece y echa raíces, penetrando el corazón del oyente. Tenemos como un grueso ejemplo a todos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios mediante la fe en el Evangelio, los cuales de corazón sincero nos hemos arrepentido y miramos a nuestro Señor Jesucristo derramando su preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. De la misma manera, estimado auditor, podemos destacar algunos casos de buenas tierras como el corazón del centurión llamado Cornelio, el cual la semilla de la palabra de Dios dio su fruto. O tenemos el corazón del eunuco etíope, el cual viajó miles de kilómetros hasta Jerusalén con el fin de encontrar respuestas a sus interrogantes respecto de Dios. Otra también tenemos el caso de la mujer que ungió al Señor Jesús con un perfume de alto precio en casa de un tal Simón, un religioso de la época. Estimado auditor, no puedo dejar de traer a colación Proverbios capítulo 2 versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estimado auditor, el corazón de los niños es una tierra muy fértil para recibir la semilla de la palabra de Dios, y es responsabilidad de los padres salvos el instruirlos desde pequeños en la palabra de Dios, la cual moldeará sus vidas para bien. Tristemente, en estos tiempos actuales, Satanás busca destruir a los niños desde muy temprana edad para impedirles que reciban la palabra de Dios, la cual los puede salvar de la condenación eterna. Pues este ex querubín ha intentado traer confusión en sus corazones como lo ha sido los derechos de la niñez, la cual plantea que si un niño se siente niña, o viceversa, tiene todo el derecho a cambiar de sexo, o que el niño puede demandar a sus padres ante la ley en caso que los padres lo disciplinen. Esto trae como consecuencia que sus corazones se vayan endureciendo aún más. Más sin embargo, el Señor Jesús en los días de su carne fue bastante radical respecto a los hombres que hacen caer a los niños. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo capítulo 18 versículo 6. Estimado auditor, dicho sea de paso, los calvinistas han llegado a argumentar que es Dios el que trabaja en la tierra de cada uno unilateralmente. Es decir, que Dios regenera a quien Él quiere porque Él es soberano. No obstante, la única semilla es la palabra de Dios, y no existe tal cosa en la Biblia como una pre-regeneración de un incrédulo para que la semilla crezca. Estimado auditor, ¿qué tipo de tierra es su corazón? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Es usted una persona dura? ¿Es usted una persona que recibe la palabra con gozo por un tiempo pero después se aparta? ¿O su corazón es una tierra fértil que da frutos? Respóndaselo a usted mismo en la intimidad de su aposento. Espero, estimado auditor, que este audio sobre la parábola del sembrador le haya sido de mucha bendición y provecho. Estamos como hijos de Dios llamados a ser sembradores de la palabra de Dios y esparcir la semilla. Pero recuerde que la palabra nunca vuelve vacía como lo dice el profeta Isaías. Estimado auditor, una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y nos vemos en el próximo audio si el Señor no ha vuelto aún por su iglesia remanente o si Él nos da vida en este mundo. Hasta pronto.